Salmo 149, versículos del 1 al 5. Dice: aleluya, canten al Señor un canto nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles, alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. Amén. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Se acabó el mensaje y vamos a alabarlo al Señor. Bien, nadie dijo amén. Entonces seguimos con el mensaje. Muy bien. Vamos a leer una historia en Hechos. Vamos a ir a Hechos 16. Del 16 al 34 vamos a ver esta historia. Tal vez algunos ya conocen esta historia de Pablo y Silas. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? De lo que pasó con estos dos varones de Dios, ¿no? Y vamos a ver el versículo de Hechos 16. Dice: aconteció que mientras íbamos... A ver, estoy viendo mal yo ahorita. Voy a sacar mi Biblia. Se me olvidaron los lentes, perdón. Hechos 16. Vamos ahí. ¿Ya lo tienen? Pues yo no. Ahí sí, ahora sí, vamos así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Muy bien, vemos la historia de Pablo y Silas. Estos varones estaban anunciando la palabra en ese lugar, y vino esta mujer que estaba endemoniada y empezó a gritar: estos varones, estos hombres anuncian al Dios Altísimo, estos hombres anuncian de un Dios. Y Pablo ya empezó a desesperarse un poco y le dijo al espíritu que estaba en ella que salga de ella. Y así fue. Pero sus amos, los amos de esta persona, de esta mujer, no les pareció, porque de ahí venían las ganancias para ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó a Pablo y a Silas y los hizo meter prisioneros. Hoy vamos a ver el poder que tiene la alabanza. El poder que tiene la alabanza, y sobre todo ciertas cosas que pasan en nuestra vida que muy probablemente están impidiendo que nosotros alabemos a Dios, que muy probablemente nos estén reteniendo para nosotros alabar a Dios. ¿Qué es lo que pasó con Pablo y Silas? Primero fueron aprehendidos y les echaron manos, los echaron en la cárcel. Luego fueron traídos al foro, es decir, a las autoridades en aquella plaza. Fueron presentados a los magistrados, que eran los jueces en ese lugar. Fueron acusados de alborotar
es decir, desordenar la ciudad, estos dos varones llegaron a esta ciudad y ya fueron acusados de muchas cosas. Fueron acusados de enseñar costumbres ilícitas en ese lugar. El pueblo se agolpó contra ellos, se levantó, se amotinó, empezó a hablar mal de ellos. Los magistrados les rasgaron la ropa, les arrancaron su vestimenta, fueron azotados por orden de los magistrados. Imagínense ustedes entrar a una ciudad y que de un rato a otro los tomen prisioneros, les empiecen a golpear, les rompan la ropa. ¿A quién le va a dar ganas de alabar a Dios? Tal vez muchos de nosotros hemos pasado por estas ciudades, por decirlo así, o por esos acontecimientos en nuestra vida. Tal vez no nos azotaron, tal vez no nos rasgaron la ropa, pero tal vez estamos pasando por enfermedad, tal vez estamos pasando por necesidad, tal vez estamos pasando por depresión, tal vez estamos pasando por muchas cosas, muchas circunstancias en nuestra vida, las cuales tal vez nos están oprimiendo o no nos están dejando alabar a Dios. No están dejando que su pueblo alabe al Señor, que el pueblo de Dios alabe al Rey de Reyes. ¿Qué pasó con Pablo en ese momento? Después de que empezaron a hacer todo eso con ellos, los metieron al calabozo de más adentro, es decir, los trataron como ladrones de esos más buscados. Porque las personas que los tomaron prisioneros les dijeron al carcelero: mira, llévate estos dos y mételos al calabozo que hay más adentro, porque seguramente intentan escapar. Los trataron como a los prisioneros más buscados. Es más, en ese momento incluso a lo mejor querían hacer una cárcel de máxima seguridad para meter a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque incluso pusieron cadenas en sus pies y los ataron, dice la palabra de Dios. A estos dos varones los ataron como prisioneros más buscados. En ese momento cualquiera de nosotros, a lo mejor, y con la mano en el corazón, ¿cuántos de nosotros le hubiéramos alabado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho a Dios: Señor, si tú quisiste esto y yo te alabo, yo te adoro, yo te honro? Tal vez muchos de nosotros le hubiéramos recriminado a Dios y le hubiéramos dicho: Señor, ¿por qué me traes a una ciudad para que me maltraten, para que me abofeteen, para que rasguen mis ropas, para que me metan preso y me traten como un ladrón y me traten como el más buscado? Porque los pusieron los pusieron en la cárcel más la más recóndita. Les pusieron cadenas en sus pies y los ataron en ese lugar. Pero Pablo y Silas, en vez de acusarlo a Dios, en lugar de recriminar lo que hicieron estas personas en aquella ciudad, y en lugar de decirle: Señor, ¿por qué me traes a este lugar?, lo que hicieron estos dos varones fue alabarlo a Dios, exaltar el nombre de nuestro Señor. Vamos a ir al versículo 25 de Hechos 16. Y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas, en vez de recriminar a Dios por lo que estaban viviendo en ese momento, empezaron a adorar a su Señor, porque ellos sabían que la alabanza a Dios es poderosa, porque ellos sabían que alabándolo a Dios, adorándolo a Dios, ellos iban a poder salir de ahí, porque ellos ya conocían ese poder de Dios. Nosotros hemos visto muchas veces e incluso muchos de nosotros hemos recibido milagros de parte de Dios, hemos visto la gloria de Dios. Por tal razón debemos adorarlo a Dios en cualquier circunstancia, porque la alabanza tiene poder, porque la alabanza tiene gran poder sobre esta tierra, porque es para Dios.
Y miren algo importante en el versículo 25 que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas, ¿ahí me escuchan todos? ¿Sí me escuchan atrás? ¿No? Pablo y Silas en ese momento no tenían un micrófono a lo mejor para cantar a Dios, pero todos los presos los escucharon. Y en los versículos anteriores decía que los pusieron en el calabozo más recóndito, en el calabozo que estaba al fondo de todos. Y todos los presos escuchaban a Pablo y Silas alabando a Dios. Es decir, que Pablo y Silas tenían que alzar la voz. Ahí si me escuchan atrás, Pablo y Silas alababan a Dios con toda su fuerza, con toda su voz, alzaban la voz para alabar a Dios. Tal vez muchos de nosotros lleguemos a ese lugar y por vergüenza a lo mejor no alcemos nuestra voz para alabarlo a nuestro Señor. Tal vez muchos de nosotros estemos empezando a pensar: no, pero yo me desafino, en todas las letras me desafino y por eso no alzo mi voz. Pues no, usted tiene que alzar su voz para que las personas que están afuera de este lugar escuchen cómo alaban a su Señor. ¿Y saben qué? Las personas que lo escuchan alabar a Dios van a venir a este lugar también para alabarlo al Señor. Por causa de nosotros, muchas personas vendrán a este lugar a alabarlo a Dios. Por causa de la alabanza que le damos a nuestro Señor, muchas personas a nuestro alrededor vendrán a este lugar para alabar a nuestro Señor. Porque la alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. Y cuando los hijos de Dios alzamos nuestra voz a nuestro Señor para alabarlo, muchas cosas empiezan a pasar en este lugar. La gloria de Dios se empieza a manifestar en este lugar. Y vamos a ver otros versículos de unas historias que cuando alabaron a Dios, algo pasó en ese lugar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 20, del 21 al 22. Segunda de Crónicas 20, 21 y 22. Y dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Israel usó la alabanza para salir victorioso. El pueblo de Dios usó la alabanza para salir victorioso de ese lugar. Porque estos tres pueblos, Amón, Moab y del monte de Seir, estaban todos amotinados para atacar a este pueblo de Judá. Pero ¿qué hicieron ellos? Empezaron a alabar a Dios. Y todas las trampas, todas las cosas que tenían en contra de ese pueblo, todo lo que habían armado estos ejércitos en contra de ese pueblo, estaban atacándose entre ellos mismos. Y este pueblo de Dios salió victorioso. ¿Por qué? Porque empezó a alabar a Dios. Porque empezaron a alabar a su Señor, a su Dios, al Dios Todopoderoso. Vamos a ir a Josué 6, versículo 20. Josué 6, versículo 20. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaban las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El pueblo de Dios pudo
tomar esa victoria en ese lugar. ¿Por qué? Porque alzaron su voz a Dios para alabarlo, para exaltarlo. A gran voz empezaron a gritar en ese lugar, a gran voz. Y los muros cayeron. Y ese pueblo pudo tomar victorioso ese lugar. ¿Por qué? Porque empezaron a alabar a su Dios. Empezaron a ser obedientes a este pueblo, porque Dios les dijo, van a dar una vuelta cada día, durante 6 días. Al 7º día van a dar 7 vueltas. En la última vuelta tocarán bocina y gritarán a gran voz. Fueron obedientes. Cuando Dios nos dice, alábenme. Leímos el versículo de Salmos, el salmo anterior que vimos al principio, el Salmo 149, aleluya, canten al Señor un cántico nuevo. ¿Cuántos quieren alabar a su Dios? ¿Cuántos quieren cantar a nuestro Dios? Dios ordena que alabemos su nombre. Dios nos ordena que exaltemos su nombre. Pero no lo vamos a hacer para que no nos escuche nadie, sino que vamos a alabarlo a Dios, para que todos los que están a nuestro alrededor puedan escuchar la grandeza de nuestro Dios y ellos también puedan venir a este lugar a alabarlo a nuestro Señor. Vamos a ver otro punto. Ya vimos que nuestra situación actual no tiene que impedir que nosotros alabemos a Dios. Le pasó a Pablo y a Silas. Todo el mundo en esa ciudad los abofetearon, los golpearon, les rasgaron su ropa, los metieron en la cárcel, pero sin embargo ellos alabaron a Dios. La alabanza es una arma poderosa que podemos utilizar. Y un punto más, la gloria de Dios se manifiesta en la alabanza y nos hace libres. La gloria de Dios se manifiesta en la alabanza y nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de esas necesidades que estamos pasando, libres de esas enfermedades que tal vez tengamos, libres de todos los problemas que a lo mejor tenemos y llegamos a ese lugar con esos problemas. Porque tal vez muchos de nosotros, o incluso a lo mejor todos nosotros, hemos tenido problemas en esta semana, hemos tenido problemas en estos días, pero ¿sabes qué? La alabanza a Dios nos hace libres de estos problemas, porque Dios manifiesta su gloria en el lugar donde lo alaban, porque la gloria de Dios se manifiesta en el lugar donde el pueblo de Dios alaba su nombre. Vamos a volver a Hechos, el versículo 27, y vamos a ver lo que hizo la alabanza que Pablo y Silas dieron a su Dios. Versículo 26, que ya lo leímos, vamos a verlo de nuevo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando el pueblo de Dios alaba a nuestro Señor, las personas que están a nuestro alrededor pueden venir a este lugar también. Y como pasó con este carcelero, se volvió a los caminos de Dios, aceptó a Jesucristo como su Salvador, y fue él y toda su casa salva. ¿Por qué? Por 2 varones que empezaron a alabar a Dios, que no les importó las cosas que pasaron, que no les importó su situación actual,
Lo único que ellos veían era el poder de Dios en ese lugar. Lo único que ellos veían y sabían que la alabanza a nuestro Dios tiene poder. Que la alabanza, que cuando alabamos a nuestro Dios, el Señor glorifica su nombre. El Señor se manifiesta en ese lugar. ¿Cuántos quieren ver manifestada la gloria de Dios en ese lugar? Pues les invito a que nos pongamos de pie.